La invitada, y como pueden ver, se une a través de formato remoto, tecnología que fue de las cosas positivas que nos dejó la pandemia, que no todo fue mal. Y esto es, yo diría, marcadamente positivo para áreas como la de historia universal, donde es muy difícil que los académicos se trasladen presencialmente de un país a otro por una cuestión bastante obvia asociada a los fondos económicos. Entonces, este medio nos facilita el comunicarnos y el conocer especialistas cuando hay disponibilidad, como es en este caso. Para cerrar, creo que es importante también decirlo con Pilar, no nos conocemos personalmente, nos conocemos a través de redes. Durante la pandemia, tanto yo empecé a seguir a Pilar como ella a mí, comenzamos a dialogar, yo me di cuenta que era una especialista, ella es doctora en literatura, actualmente académica de la Universidad Javeriana, se doctoró en Estados Unidos, pero si quieren, luego también en la parte de las preguntas, le pueden consultar por quien le interesa, ¿ya? La mirada que ella nos va a ofrecer es a partir de su profundo conocimiento que tiene de la literatura medieval desde este ángulo que como días atrás dije, es un ángulo que aparentemente desde la historia puede parecer novedoso, de hecho lo es, pero desde el punto de vista macro no es tan novedoso porque la preocupación por la naturaleza es una cuestión que nos viene angustiando como sociedades hace rato. No diría desde siempre, pero sí desde el siglo XX. Sin embargo, la repercusión de esta reflexión en los estudios de historia u otros campos humanistas, como puede ser la literatura al cual ella pertenece, yo diría que más bien reciente. Así que cuando en su momento, tras conocernos, supe de esto, me parecía que era una oportunidad muy enriquecedora, tanto para mí como para ustedes, de crecer en el conocimiento y de efectivamente hacer algo que a veces en historia lo predicamos a los cuatro vientos, pero no lo hacemos tanto, que es el trabajo interdisciplinario. Ella Ujú. proviene de la literatura, se dedica a la literatura, nosotros provenimos de la historia, nos dedicamos a la historia, a veces usamos la literatura, otras veces no. Entonces acá vamos a ver un ejercicio donde obviamente en un tiempo más o menos del orden de los 50 minutos, 60 minutos máximo, ella va a contar este tema que se llama La naturaleza en la literatura medieval, multiplicidad de miradas y saberes. Y al concluir, vamos a dejar un espacio para preguntas, diálogos, que yo les sugiero que si les viene una idea así flash, anótenla, porque sus ideas son las que dinamizan. Obviamente yo tengo muchas también ideas porque soy muy inquieta, pero me gustaría privilegiar sus curiosidades. Y vale lo mismo para las personas que estén en el web. Si no me equivoco, había una persona que se llama Verónica. Me pareció, puedes anotarla en el chat, porque yo el chat obviamente después lo vamos a revisar. Dicho eso, muchísimas gracias Pilar y quedas al mando. Perfecto, ahí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Excelente. Bueno, pues buenos días a todos, todas, todes. Me alegra mucho estar aquí. Gracias a Marcela por permitir este espacio. La verdad es que sí ha sido muy enriquecedor, ¿no? Como tú bien lo apuntabas al inicio de tu presentación, pues aprovechar estos medios de las redes sociales, que muchas veces por diferentes factores no tenemos la oportunidad de trasladarnos, de quizá hacer algún intercambio en vivo personalmente, pero bueno, las redes siempre nos han permitido hacer esto y prácticamente de la pandemia yo agradezco estos contactos y pues haber tenido interlocución con Marcela. Bueno, el tema de mi conferencia el día de hoy se titula La naturaleza en la literatura medieval, multiplicidad de miradas y saberes. Y pues a lo largo de esta presentación vamos a hacer un pequeño recorrido sobre lo que, digamos, desde las ciencias sociales y la literatura se ha llamado las perspectivas ecocríticas, ¿no? Pues que de todos modos viene de una preocupación interdisciplinar e incluso transdisciplinar por pensar, digamos, cómo la naturaleza
y el ser humano interactúan, ¿no? Y pensar la naturaleza como un agente histórico, ¿no? Que no es solamente un telón de fondo en el que el ser humano tiene una agencia, ¿no? Sobre el mundo, sino que realmente la naturaleza interactúa con el ser humano y es ahí donde se vuelven borrosas las fronteras, ¿no? Para decidir entonces qué es lo natural y qué es la cultura, por ejemplo, ¿no? Que esa es como una de las em, uno de los paradigmas quizá que más se han instaurado en Occidente, y cómo, digamos, desde esta perspectiva lo que se hace es deconstruir, desmantelar, digamos, esos engranajes para ampliar, digamos, el campo epistemológico de lo que significa la naturaleza en relación con el ser humano, ¿no? Nosotros también somos naturaleza, y pues digamos que lo que podamos decir sobre la naturaleza ya no es natural, ¿no? Hay una construcción epistemológica y hay unas ideologías, digamos, detrás de cómo nosotros percibimos la naturaleza y que quizá, digamos, el llamado aquí también para ustedes, la invitación es que, por un lado, digamos, entendamos que la literatura y también pues otras producciones textuales de las ciencias sociales no son inocentes frente a estas construcciones, que es a través, digamos, de la literatura también que podemos tomar una postura ética, política, estética frente a pues los actuales hechos pues que ustedes bien conocen, ¿no? La emergencia climática y también pensar cómo desde la historia, ¿no? Desde hacer un recorrido histórico y de revisar cierta literatura, podemos allí encontrar algunas claves, ¿no? Que nos permiten vivir el presente desde otros lugares, buscar alternativas, ¿no? Porque pues digamos que eh, pues sí, efectivamente se trata de tomar ciertas acciones frente a lo que está sucediendo frente a la emergencia global climática, pero también es reconocer que el ser humano no siempre ha tenido las mismas relaciones con lo natural y que pues desde el campo que ustedes estudian, que es la historia y también la literatura, podemos allí encontrar pues una fuente inmensa, una riqueza, digamos, de posibilidades, de posturas que nos permiten identificar que no siempre la relación del ser humano con la naturaleza ha sido la misma y que al partir, digamos, de esas revisiones críticas podemos construir sobre esos otros caminos, ¿no? Entonces, el contenido de esta presentación se basa en revisar primero esas perspectivas ecocríticas, digamos, de dónde surge esta tendencia, digamos, y esta postura interdisciplinar de las ciencias sociales, que se entiende por ecocrítica y cuáles son sus posibles campos de estudio. Luego, digamos, vamos a pasar a revisar algunas nociones y funciones de la naturaleza en la Edad Media que yo he logrado identificar en algunas textualidades, ¿no? Por supuesto, pues ustedes ya sabrán y Marcela se los habrá mostrado, pues que la Edad Media es, digamos, una categoría histórica muy amplia, ¿no? Que digamos, periodo de tiempo, pues abarca prácticamente 10 siglos de historia y que pues sería, digamos, muy difícil abarcar en cada momento, digamos, cómo se percibe la naturaleza en la Edad Media. Sin embargo, yo he logrado identificar algunos lugares pues que nos permiten entrar en diálogo también con perspectivas nuestras, con preocupaciones actuales, ¿no? Y que hacen que los textos de la Edad Media pues permanezcan en vigencia, ¿no? En algún momento en una de las lecturas que hacía sobre la naturaleza, por ejemplo, con el mundo nórdico, el autor de ese compendio crítico decía que quizá la actitud que tenemos nosotros frente a la naturaleza sea la misma que tenemos frente a la Edad Media, ¿no? Como este campo que nos sorprende, que nos asombra, pero al cual le tenemos mucho miedo, sobre el cual hay muchos prejuicios también. Entonces, pensar, digamos, en adentrarnos a la Edad Media a través de esta literatura y desde este enfoque nos permite también darle una vigencia a los libros, a las textualidades medievales y entender por qué sigue siendo muy importante revisar este periodo histórico para hablar y dialogar con el presente, ¿no? Estos textos son como una suerte de caja de resonancia sobre
problemáticas que todavía seguimos viviendo actualmente, ¿no? Entonces vamos a indagar un poquito sobre cuál es esa relación entre la Edad Media y la naturaleza. Y luego de eso, yo quisiera pasar a presentarles unos ejemplos literarios. Tengo tres, podrían ser más, pero bueno, quise traer estos porque son textos que usualmente estudiamos en mi clase de literatura europea medieval. De hecho, el año pasado tuvimos la oportunidad de dar toda una clase desde este enfoque. También les puedo contar un poquito qué significó, digamos, esa iniciativa, cómo lo trabajamos, porque también hicimos muchos talleres prácticos, ¿no? Sobre esa identificación de lo natural en la Edad Media. Entonces, pues les puedo contar un poquito sobre las pedagogías, las metodologías que utilizamos, que pueden ser quizá inspiradoras, ¿no? También para sus propios ejercicios y quehaceres como historiadores. Y bueno, y finalmente pues vamos a concluir, vamos a dar una serie de conclusiones para que, digamos, se queden ustedes también con una invitación, una apertura a seguir estudiando los textos medievales desde esta noción, desde este lente. Y finalmente terminaré con algunas lecturas adicionales que pues me gustaría recomendarles para que puedan seguir profundizando en este tema. Bien, entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva y aquí voy a hacer una introducción muy breve, digamos, de lo que significa la ecocrítica. Digamos que yo particularmente inicio mis lecturas sobre esta problemática a partir de un texto que es de Gisela Jefes, que es actual profesora de la Universidad de Rice en Estados Unidos, ¿no? Y es un texto sobre la ecocrítica latinoamericana, ¿no? Entonces, lo que ella plantea en este texto, que además está muy bueno porque tiene una bibliografía excelente, digamos, si ustedes quieren darle como seguimiento a cuál ha sido la producción de este campo de la ecocrítica desde los estudios de las ciencias sociales, pues ahí van a encontrar como un compendio bastante robusto. Digamos que ella se está basando en un texto que fue quizá el texto seminal de Glotfelty, que fue un texto que fue publicado en los años 90, donde se proponía la ecocrítica como una propuesta centrada en la tierra y desde la cual se analizan y exploran los estudios literarios y culturales. Em, y esto, digamos, que implica, por lo menos para el campo de la literatura latinoamericana, lo que identifica Gisela, por ejemplo, es que claro, no es que la ecocrítica o la preocupación por la naturaleza haya surgido como algo nuevo en los años 90, sino que la literatura en general latinoamericana y mucha otra de otras geografías ya en sí misma ha tenido una preocupación por el problema de la naturaleza, ¿no? Entonces, para darles un ejemplo muy concreto que quizá también les pueda interesar, en estos momentos en Colombia estamos celebrando los 100 años de la escritura de un libro que se llama La Vorágine de José Eustaquio Rivera. Y en ese texto, pues que es un texto escrito ya hace más de 100, pues hace 100 años prácticamente, vemos, digamos, una preocupación y hay una rama, digamos, pues un género literario completo que se llama la novela de la selva, ¿no? Entonces es cómo el ser humano se ha relacionado con, por ejemplo, la selva amazónica en procesos de explotación, de colonización, pero también de escucha, ¿no? Y digamos que la novela de Rivera lo que está pensando es precisamente cuál es esa relación tensa con la naturaleza y cómo también en su obra, por ejemplo, los árboles hablan, ¿no? Tienen una agencia y toman una perspectiva frente a esa invasión colonial humana en las selvas amazónicas y la explotación del caucho. Entonces, pensando en eso, lo que dice Gisela Jefes es, bueno, la literatura desde prácticamente la colonia y pues en el caso que nos concierne a nosotros desde la Edad Media, ya hay, digamos, una conciencia que claro, no la vamos a expresar en términos de un problema ecológico, digamos que la ecología es una disciplina mucho más nueva que la Edad Media, pero sí hay unas posiciones, unas posturas, unas conciencias sobre cuál es la relación con lo natural, ¿no? Entonces, em, digamos que
con esto hay que pensar, por ejemplo, en el tema del anacronismo, ¿no? Y uno diría, bueno, pero ¿cómo hace uno para estudiar textos en los que pues todavía no aparece esta terminología o no habría, digamos, la misma conciencia sobre la naturaleza que tenemos nosotros, ¿no? Pero yo creo que pues eso es una batalla que hay que librar, y que pues de todos modos la manera en la que nosotros leemos los textos medievales es decididamente anacrónica, ¿no? Con todo lo que eso implica. O sea, cada vez que leemos un texto pues estamos siendo anacrónicos porque pues estamos parados desde el siglo XXI, ¿no? Y eso no implica que uno no haga unas lecturas juiciosas y conscientes de esas obras. Pero pues digamos que los textos tienen esa vigencia y son legibles en la medida en que también nos hablan, digamos, de unas preocupaciones actuales, y que pues uno si pudiera, así los textos no hablen directamente de ecología o ecocrítica o bueno, todas estas perspectivas más actuales, sí hay en ellos unas implicaciones, ¿no? Sobre cómo se asume la relación con lo natural. Entonces, un poco esa es la perspectiva de la ecocrítica, que también aplica para los estudios de la literatura latinoamericana. Y en ese texto de Glofeld se identifican tres ramificaciones que ustedes pueden ver aquí expresadas en la presentación, de cuáles son los caminos que sigue la ecocrítica, ¿no? Entonces, por un lado es identificar en la literatura cuál es la representación de la naturaleza, cuáles son sus imágenes, qué espacialidades aparecen, digamos, que consideramos naturales en esa literatura, ¿no? Como el ejemplo de Rivera, pues es la selva, representada como en una metáfora que se le ha llamado el infierno verde, por ejemplo. Entonces, es identificar todas esas maneras en las que el lenguaje y las imágenes literarias presentan la naturaleza dentro de la literatura. También implica una reconsideración crítica sobre cómo se han leído esas obras. Y finalmente, de lo que habla la ecocrítica es también pensar en relaciones o reflexiones interdisciplinarias, teóricas y críticas, y pues eso implica también un trabajo de revisión teórica, un trabajo de traducciones, ¿no? De reediciones de obras que puedan seguir hablando sobre esa problemática en específico, ¿no? Entonces, pues yo recomiendo mucho ese texto para el que quiera adentrarse un poco desde esta visión de nuevo latinoamericana, pero que pues también es vigente en muchos sentidos para el mundo medieval o para, digamos, temporalidades o geografías de otros lugares. Entonces, la pregunta que a mí me surge a partir de estas lecturas del trabajo de Gisela Jefes, también hay una profesora muy interesante que se llama Jennifer French, y ella trabaja con textos de la colonia, ¿no? Cómo, digamos, en la colonia también se crean unos discursos, ideologías en torno a la naturaleza, ¿no? Y pienso, para darles un ejemplo muy rápido, cómo, digamos, el discurso del jardín, ¿no? De la creación de jardines en las ciudades hispánicas, ¿no? De la colonia, pues tiene que ver también con una apuesta política por, digamos, no sé, construir el criollismo en la América hispánica diferente, ¿no? Como frente a una otra edad que sería la maleza, ¿no? Y así aparece representados en muchos textos coloniales, ¿no? La maleza indígena, ¿no? Lo que está por fuera de la ciudad y de la ciudad ajardinada es, digamos, esa naturaleza que hay que aniquilar o hay que deshacerse de ella, ¿no? Entonces, pues eso tiene unas implicaciones políticas muy importantes. Y la pregunta que yo me hacía, que es la pregunta que planteo también en esta presentación, es cómo construir un aparato teórico, conceptual, ético y estético que nos pueda ayudar a leer las representaciones de la naturaleza propias de la Edad Media, ¿no? Entonces, pues partiendo de esta pregunta principal, pues les quiero mostrar un poco el desarrollo de lo que voy en este gran problemática, ¿no? Que casi que sería un trabajo inacabable. Pero bueno, he logrado identificar algunos elementos que a mí me parecen muy importantes, ¿no? Entonces ya seguiremos con la segunda parte de la presentación, que es pensar en qué nociones y funciones de la naturaleza hay en la Edad Media, y pues lo que yo planteo es que también hay una multiplicidad de posturas y de saberes en torno a la naturaleza. Digamos que una de las cosas de las que podemos partir es que necesariamente por
digamos, el dominio, lo predominante que es el cristianismo en la Edad Media, pues necesariamente hay una noción cristiana de la naturaleza. Y aquí hay dos textos que les pueden servir, uno de Rucua y otro de Roth, para pensar estas nociones cristianas de la naturaleza, pero aquí habría que hacer una salvedad y también pensar en otras implicaciones, y es que, pues claro, antes del cristianismo, y bueno, simultáneo también al cristianismo, hay unas nociones precristianas de la naturaleza que vienen del mundo clásico, por ejemplo, o también influidas por el mundo islámico con la conquista del mundo árabe en la península ibérica, nociones judías también, hebreas de la naturaleza, y pues de otras culturas también que conviven en simultáneo con el mundo cristiano, ¿no? Digamos, los pueblos, por ejemplo, también celtas, ¿no? De influencia celta van a estar ahí, el mundo nórdico, ¿no? Tienen sus propias concepciones y de alguna manera se van a intersectar cuando hay estos encuentros con otros pueblos. De modo que pues la noción de la naturaleza cristiana pues no está depurada, ¿no? Sino que convive con un sinnúmero de tradiciones que le eran simultáneas o pues anteriores, digamos, al cristianismo, ¿no? Entonces tenemos esta noción y de ahí van a surgir dos grandes tópicos dentro de la literatura medieval que se identifican en diferentes textos, ¿no? Entonces hay uno que se llama Deus Natura Est, o Dios es la naturaleza, o Dios es como la naturaleza. Y por ejemplo, en un texto que es bastante importante, seguramente Marcela se los ha mencionado, que es el texto de San Isidoro de Sevilla, uno de los padres de la Iglesia en el siglo séptimo. En su compendio enciclopédico de las etimologías va a hablar de Dios como la naturaleza, ¿no? Entonces, todo lo que está creado en el mundo tiene una esencia divina, por lo tanto, la naturaleza es como una suerte de espejo o de teofanía, digamos, una revelación de lo divino a través de las formas naturales de toda la creación, ¿no? Entonces, ese es un gran tópico que yo pienso que casi que es una visión cosmológica de la vida, ¿no? Casi que permea todo la relación que va a haber del ser humano con la naturaleza, ¿no? Porque es una relación de sacralidad, una relación en la que el ser humano debe, digamos, administrar y debe corresponder a esa naturaleza porque es parte de la creación de Dios, incluso es Dios mismo, ¿no? Revelado a través de su obra. Entonces, ese es uno de los tópicos principales de la Edad Media en términos de la naturaleza. Pues también asociado a ese tópico hay uno que se llama el mundus liber est, ¿no? O el mundo es un libro. Y casi que uno pudiera decir también la naturaleza lo es, ¿no? Porque a lo que está llamado, digamos, el ser humano en esa relación con lo natural es que em, se lea, ¿no? El ser humano es un gran lector de un gran libro escrito ¿por quién? Por Dios. Y el ser humano entonces está llamado a leer en los portentos, en los presagios de la naturaleza, digamos, fenómenos naturales como eclipses, terremotos, tormentas, ¿no? Hay un mensaje involucrado, un mensaje divino, secreto que hay que encontrar, ¿no? Y en eso se basa también el sistema de lectura en la Edad Media, es que lo que se muestra aparentemente no es, digamos, lo único que hay, sino que detrás de la narrativa, detrás de la fábula, hay un gran secreto, ¿no? Que hay que develar, ¿no? Y ese es el sistema, digamos, hermenéutico de la Edad Media, pues que nace también de la exégesis bíblica, ¿no? De los padres de la iglesia y cómo se debe penetrar en un mensaje más profundo, un mensaje oculto, y eso es lo que debe leer el hombre ahí también. Entonces, no solamente hay una implicación ontológica sobre cómo es la relación del hombre con la naturaleza, sino también una implicación hermenéutica, ¿no? De la exégesis de, no solamente de la escritura, de la lectura de textos en concreto, sino del mundo en general, ¿no? El hombre está llamado a hacer ese tipo de lecturas de la naturaleza. De ahí surgen, digamos, dos posturas, dos grandes posturas que uno pudiera, digamos, pensar que son como dos polos de ese surgimiento de las nociones cristianas de la naturaleza.
que por un lado es la idea de dominación, ¿no? El hombre, digamos, por los textos bíblicos y sobre todo en el Génesis, ¿no? Es puesto dentro de la creación divina como un sujeto que debe aprender a leer, dominar y organizar la naturaleza. Entonces hay una noción en el cristianismo, pues no siempre, ya vamos a ver que hay unos matices, pero principalmente una noción de superioridad, ¿no? El ser humano es el gran administrador de lo natural, las demás criaturas están a su servicio, y debe aprender, digamos, a dominar esa naturaleza que se le ofreció, que eso tiene también relación con unas posturas, sobre todo aristotélicas, ¿no? Del mundo clásico sobre cuál es el orden de lo natural, ¿no? Y ahí viene, digamos, Aristóteles con lo que se llamó la escala natural, que no sé si la han visto, pero es una pirámide en la que el hombre pues está en la cima de la creación y abajo están, eh, vienen los animales, las plantas, los minerales, ¿no? Como seres inferiores al alma racional que tiene el ser humano, ¿no? Entonces, eso va a estar influyendo el pensamiento también cristiano, y eso se va, digamos, se le va a dar una inyección de cristianismo, ¿no? En esos órdenes donde pues el hombre es el sujeto principal de la creación, ¿no? Y ahí uno podría pensar entonces que la naturaleza está organizada y el mundo en general está organizado desde el antropocentrismo, ¿no? Es la centralidad del hombre frente al mundo. Sin embargo, con esa, digamos, noción de dominación, y aquí yo puse unos signos de pregunta, ¿no? Para pensar, signos de interrogación, para pensar que dentro de este campo, ¿no? Hay muchísimas más posturas, sutilezas. em, Elementos ambiguos, ¿no? Sobre qué significa esa dominación, porque también va a haber pues otro polo, digamos, de esa situación que es una interrelación con lo natural. Y esto se puede percibir muchísimo, por ejemplo, en la teoría médica, ¿no? La medicina que va a reinar en la Edad Media, que pues es una teoría también heredada del mundo clásico, que es la teoría de los humores, ¿no? Que seguramente Marcela también ya les ha hablado, les ha comentado sobre estas posturas, y significa, digamos, que el hombre tiene una interrelación con lo natural, lo que le sucede al hombre le sucede a la naturaleza y viceversa, porque el cuerpo está hecho de elementos naturales, ¿no? Entonces todo lo que suceda en el afuera también se refleja en el adentro, ¿no? Hay una situación de correspondencias que, digamos, es particular del mundo premoderno, porque cuando pasemos ya a las modernidades tempranas, ese tipo de relaciones se van a resquebrajar, ¿no? Y hay un libro muy interesante, yo siempre lo recomiendo como casi que un libro de cabecera también para entender esas transformaciones del paso de la Edad Media a las modernidades tempranas en relación con el hombre y la naturaleza y las mujeres también, que es el libro de Caroline Merchant, que se llama La muerte de la naturaleza, y ella habla de cómo es a partir de las modernidades tempranas, con los procesos de colonización y con digamos, el surgimiento de la medicina moderna y el método científico, que se va a crear una relación en la que la mujer y la naturaleza van a quedar en un segundo lugar frente al dominio del hombre, ¿no? El hombre entendido como el macho, digamos, masculino, blanco, en el que, pues, digamos, la naturaleza va a perder su halo de sacralidad y de correspondencia con la vida humana, ¿no? Entonces se va a ver como un objeto fuera, ¿no? Algo exterior que no corresponde con mi sujeto. Y aquí yo les ponía, a ver, voy a tratar de mostrarles un poquito más de cerca esta imagen, a ver si lo puedo hacer. Pero les ponía una imagen de un tratado de medicina, y esta imagen se llama como el hombre zodiacal o el hombre astral, em, en el que se muestra una correspondencia, digamos, entre el cuerpo del ser humano con los astros, y a cada parte del cuerpo le corresponde un signo zodiacal.
Y digamos, este tipo de esquemas de calendarios lo utilizaban los médicos para hacer sus prácticas de medicina en el cuerpo, dependiendo de la parte que estaba enferma y dependiendo de, no sé, la posición de la luna en cierto momento del mes, se podía hacer sangrías o no en una parte del cuerpo. Entonces a cada parte le corresponde un signo zodiacal y eso, pues claro, relacionado con las posiciones de los astros en el cielo, ¿no? Entonces ahí vemos que hay definitivamente una correspondencia entre el mundo y claro, entendiendo también que zodiaco significa la rueda de animales, ¿no? La rueda de los animales. Entonces hay, digamos, una animalidad, podría decir uno, entre las partes, en relación con las partes del cuerpo y del ser humano, ¿no? Entonces quería mostrarles esta imagen porque me parece muy sugestiva para pensar, digamos, unas relaciones otras, ¿no? Que no necesariamente corresponden con este ejercicio de dominación de lo natural. Y aquí simplemente les ponía unos ejemplos de espacialidades, por ejemplo, que uno pudiera estudiar en los textos literarios en los que parece ser muy fértil, digamos, también pensar esta relación. Entonces, digamos, en la literatura medieval, sobre todo en la geografía, está muy presente el tema del desierto, el bosque, y el bosque no solamente en los textos religiosos, sino también en los textos em, más seculares, ¿no? En el Román, ¿no? En el ciclo artúrico, por ejemplo, el bosque es un tema fascinante. Ya ahorita les voy a dar un ejemplo sobre eso. El océano también como un lugar para em, pensar en las tensiones y los límites, ¿no? Del ser humano con lo natural y por supuesto el jardín, que pues es un tema predominante, ¿no? De la lírica, por ejemplo, trovadoresca. Hay un tópico que se llama el hortus conclusus, ¿no? Y es el jardín cerrado, ¿no? El jardín que representa pues un centro de virtudes, ¿no? Y es una forma, digamos, de alegoría del alma en el que pues el hortelano o el jardinero pues es Cristo, ¿no? Y eso tiene pues unas implicaciones también en el arte religioso. Entonces, bueno, eso como para darles un brochazo, digamos, de posibilidades en las que uno puede estudiar la naturaleza en la literatura en relación con las espacialidades. Bien, ahora vamos a pasar a hablar de, claro, los ejemplos literarios, y bueno, literarios entre comillas, porque pues simplemente son diferentes textualidades que uno pudiera leer como literatura, pero pues que son textos mucho más amplios que esos, textos teológicos, filosóficos. Y en este caso les quise traer una figura que a mí me parece fascinante. No sé si en algún momento han escuchado sobre ella, pero es la famosa Hildegarda von Bingen, ¿no? O también conocida como la Sibila del Rin, que es una mujer pues definitivamente fascinante, pues una mujer que es de finales del 11 y vive prácticamente todo el siglo XII pues imbuida, digamos, en una sociedad pues con muchas tensiones, ¿no? Aquí estamos, digamos, en un periodo en el que se está haciendo una lucha contra las herejías en Europa, hay una gran tensión, digamos, entre los poderes monárquicos y papales, ¿no? Y Hildegarda se ve, digamos, imbuida en este tipo de tensiones, ¿no? Porque ella es una gran consejera, por ejemplo, de Federico Barbarroja, ¿no? Que es el emperador del Imperio Germánico en ese momento y pues se va a ver imbuida, digamos, en esas tensiones políticas, religiosas de su época. Pues también siendo mujer, Hildegarda pues es un personaje absolutamente, digamos, fascinante y excepcional porque va a ser, por ejemplo, una mujer que va a predicar, ¿no? Tiene unos viajes de 10 años en los que va a ir pues haciendo un peregrinaje por toda Europa y haciendo un viaje de predicación, ¿no? Y que eso es extrañísimo. También se le permite escribir y pues escribe sus visiones místicas. Y pues es una gran polímata, podría decir uno, ¿no? Porque no solamente tiene conocimientos religiosos, sino también propone, digamos, toda una filosofía en las que se puede percibir, digamos, em, digamos, un tejido muy elaborado y complejo de significados de cómo ella
interpreta los textos bíblicos, ¿no? Pero también el mundo, ¿no? Y les da un sentido, ¿no? Entonces uno puede pensar en como Hildegarda es una filósofa, ¿no? Es una gran pensadora de su época. Y en particular, yo les quise traer una noción que acuña Hildegarda. Esto no es, digamos, heredado de ninguna tradición, sino que es ella misma la que propone este término, y es un término que se llama el viriditas. Y el viriditas significa como el verdor, ¿no? El verdor como una fuerza vital reverdecedora que está, digamos que es una fuerza divina y que está imbuida, que está inyectada en todos los seres naturales, ¿no? Entonces, digamos, ese vir, ¿no? Esa raíz vir, ese prefijo, pues está asociado en latín con la virtud, con la virilidad, pero también con la fecundidad, ¿no? Y, digamos, lo que desarrolla Hildegard a partir de esta noción de ese verdor, de esa reverdecer de las cosas, tiene que ver con un principio divino de la creación. Aquí les traje, bueno, varios elementos, varios, digamos, recursos a los que ustedes pueden recurrir para pensar en este asunto. Y les traje una cita que es del libro de las obras divinas de Hildegarda. Hildegarda tiene tres libros en particular que son como su trilogía de visiones. Y también tiene un libro que se llama, pues es la física, ¿no? O el libro de la medicina sencilla, donde hace todo un estudio de las propiedades medicinales y morales de plantas, animales y vegetales. Entonces, pues es un libro fantástico de estudiar realmente. Y aquí les traje un pequeño fragmento del libro de las obras divinas, donde Hildegarda dice lo siguiente. Quien no quiere contemplar la salida y la puesta del sol, de la luna y de las estrellas que Dios ha puesto en el cielo, ni el viento con sus ráfagas, ni la tierra con sus océanos, ese desprecia a Dios, que no tiene principio ni fin, y destruye cualquier criatura antes de conocerla, y ni siquiera se conoce a sí mismo perfectamente. Que a mí me parece una cita absolutamente poderosa, ¿no? O sea, uno podría encontrar fácilmente este texto en un manual de ecología del siglo XX, am, porque nos habla precisamente de estas correspondencias que yo les comentaba, ¿no? Hildegarda percibe la naturaleza y el mismo ser humano como en correspondencia con lo natural y lo que le sucede al ser humano a nivel moral tiene unas repercusiones sobre el afuera, ¿no? Tiene unas repercusiones sobre la naturaleza y lo mismo al contrario, ¿no? Lo que sucede afuera nos sucede también adentro y ella concibe el ser humano no como en la cima de la creación, sino en el centro de la creación, que es diferente, ¿no? Y le da como una textura, una sutileza en la que, claro, el ser humano es la creación más importante, pero al mismo tiempo está compuesto por todos los elementos naturales y por lo tanto tiene una responsabilidad sobre el mundo de afuera, ¿no? Y de hecho hay pasajes en otro libro que se llama Esquivias. Esquivias significa, es una contracción de esqui, que significa conocimiento, y vías, caminos, ¿no? Entonces el título completo es Conoce los caminos del Señor. Esa es otra de las obras proféticas de Hildegarda. Y en ese libro aparecen visiones en las que la naturaleza se toma la voz, ¿no? Y clama, le clama al hombre y le reclama por qué, digamos, ha causado la destrucción a través del pecado y de la injusticia, y el hombre pues va a tener que reparar, digamos, digamos, en el mundo de la historia bíblica, ¿no? Va a tener que reparar ese tipo de daños, ¿no? De desequilibrio ecológico, pudiera decir uno frente a el pecado, ¿no? Que ha tenido una repercusión sobre el mundo y pues cuando ya se llegue el apocalipsis, esos órdenes naturales perfectos, armoniosos que estaban en el paraíso se van a restaurar. Entonces acá también les traje otros dos recursos. Uno que me parece bellísimo y esta es una imagen de Esquivias donde Hildegarda hace una reinterpretación del pasaje famoso del Génesis en el que se narra la creación y la caída del hombre. Y digamos ella, por lo que es más conocida,
es porque su obra profética está acompañada de iluminaciones que dibujaban pues sus monjes, digamos, ciertos secretarios que tenía en su abadía. Hildegarda es fundadora de dos conventos femeninos en Europa. Y pues tenía a cargo también varios escribas que ilustraban, aunque al parecer ella misma era también la que ilustraba inicialmente. Lo que pasa es que por ejemplo, del Esquivias, el manuscrito original se perdió en la Segunda Guerra Mundial y solamente tenemos una copia, ¿no? Pero parece ser que Hildegarda ella misma también diseñaba sus ilustraciones y luego los escribas las componían o las recomponían a partir de lo que ella también ilustraba. Y en esta imagen lo que se ve es otra narrativa de la caída de Adán. Y es fascinante porque, bueno, no nos muestra, digamos, a el demonio o la serpiente como la serpiente, sino que aquí es como esta rama, como de un árbol bastante inquietante. Y aquí sale, digamos, del cuerpo del árbol, sale la serpiente a hacer caer a Adán, que es este sujeto aquí que está en posición horizontal. Acá ella describe esto como unas aguas asquerosas. Pero lo más bello, digamos, del retrato, y digamos que en eso también coincide el Viriditas con una representación iconográfica y visual, y es el uso de este tono verde menta, o bueno, puede ser, usualmente es ese verde menta que aparece como el Viriditas en la obra de Hildegarda. Y aquí aparece también Eva en esta ilustración. Eh, no sé si ustedes pueden identificar en esta imagen quién es Eva en la ilustración o cómo se le representa. ¿No Pueden, se le ocurre? Uno dice por acá la mano. ¿Cuál mano? ¿esta? La figura oscura esa. Sí, Este es propone. el demonio, este es Satanás, ¿no? Este es Satanás representado como esa mano negra, pero Eva, y bueno, y acá hay que decir que Hildegarda no se apega para nada a las narrativas tradicionales de Eva como la tentadora o la que hizo caer al hombre en pecado, ¿no? Ella se aleja completamente de eso. ¿El bosque? El bosque, otra persona dice. Dices acá. Digamos, estos son también como alegorías de Adán y Eva, y tiene que ver con estos tonos de verde que utiliza, pero no es exactamente esos dos árboles que están allí. ¿Cuál? La franja roja que lo separa del cielo. La franja roja que lo separa del cielo. ¿No? No, tampoco, pero ¿Está frío? ¿Está más cerca? un poquito frío. Piensen, digamos, cuál es en el génesis de dónde sale Eva, ¿no? ¿Cuál es Sí. la parte de Adán de donde se extrae Eva? Es como el ala que está arriba del sujeto. Otra persona Correcto. dice lo que está arriba del sujeto, pero eso es la serpiente. Sí lo dijo hace un rato. Dices acá, Una esta persona parte. dice que podría ser eso, pero tú comentaste que será la serpiente. Esta es la serpiente, o sea, este árbol negro es la serpiente, Satanás, ¿Ok? y esto aquí, ¿Eso esto es verde? Eva, esto verde es Eva. Ese día Eh, eso, Eva. exacto. Y es bellísimo, déjenme Lo de la mostrarles por costilla. qué. Exacto, ahí está saliendo de la costilla, pero es una representación no humana, digamos abstracta de Eva. Y aquí dentro de la imagen verde menta, ¿no? Que es el viriditas, es como una suerte de vigor, ¿no? De vitalidad. Hay unas estrellas, ¿no? Y esas estrellas corresponden con las estrellas del cielo, que son la descendencia que Adán y Eva van a tener eventualmente, ¿no? Entonces, pues las estrellas son tan infinitas como esa descendencia, y aquí hay una promesa, ¿no? De que por más que Adán y Eva hayan caído, digamos, en la tentación, y además que en otro de los textos del Viriditas, Hildegarda dice, mm, Satanás no los tentó pues porque quería hacerlos caer en pecado, sino porque estaba celoso de la capacidad de Eva de dar hijos, ¿no? De su fertilidad. Es por eso que los atrae, ¿no? Y quiere como romper con ese ciclo vital.
pero en Eva, ¿no? En esta nube verde, ¿no? En ese vigor está la promesa de la fertilidad que va a ser tan amplia y tan vistosa y tan, sí, tan profunda, ¿no? Como ese mismo cielo que se representa acá. Entonces, bueno, ahí como para que vean, digamos, la potencia que tiene Hildegarda en esas narrativas, ¿no? De reinterpretar, ¿no? De actualizar la narrativa bíblica y pone a Eva no como una tentadora, pecadora, ¿no? Sino como la promesa de ese vigor, ¿no? De ese vigor representado a través de su fertilidad y de su descendencia en las estrellas, ¿no? Entonces me parece fascinante, realmente. Y otro recurso que les dejo aquí es una referencia a un trabajo actual de una doctora en Estados Unidos que se llama Victoria Sweet. Y Victoria, bueno, ella es un médico tradicional, pero le surge, digamos, mucha curiosidad por este concepto de viriditas de Hildegarda y luego hace una especialización en historia de la Edad Media, ¿no? Y en particular sobre la historia de la medicina en la Edad Media. Y ella actualmente, ¿no? Trabaja en diferentes hospitales y hospicios de Estados Unidos y ella aplica, digamos, o utiliza esta noción del viriditas de Hildegarda, porque el viriditas también está asociado a lo vegetal, ¿no? Como la vida del ser humano es también como una forma de vegetación en la que lo que se debe hacer es proporcionarle los medios para que ella misma florezca sin interrumpirla, ¿no? Entonces ella utiliza ese concepto para curar a muchos de sus pacientes, pues que han tenido vidas muy difíciles, y ella misma se pregunta, bueno, ¿yo qué hago para que nada entorpezca el viriditas que hay en cada persona, ¿no? Entonces simplemente darle los elementos básicos, luz, agua, pues todo lo que entorpezca, quitárselo de su camino para que la persona pueda tener una vida plena, ¿no? Entonces ella aplica actualmente en su práctica médica este tipo de recursos de Hildegarda y bueno, y ustedes si se ponen a buscar todo este tema de Hildegarda hay un sinnúmero de emprendimientos en internet donde venden un vino, por ejemplo, que hacía Hildegarda, que es un vino curado, ¿no? Como con muchas hierbas y especias que ella utilizaba, por ejemplo, para curar la epilepsia, y hay gente que se ha dedicado, digamos, a reproducir las recetas del libro de la medicina compleja y sencilla para utilizarlas en sus prácticas médicas actuales, ¿no? Entonces, bueno, eso como para que vean también la vigencia del discurso de Hildegarda. Bien, otro ejemplo que yo les quería dar, también porque de nuevo el cristianismo no es solamente una visión antropocéntrica de la relación del hombre con la naturaleza, sino que hay muchísima variedad y por ejemplo con un personaje como San Francisco de Asís, pues se da, digamos, una relación con lo natural que es muy particular, ¿no? Y que nos lleva a pensar cómo aquí se borran, digamos, las fronteras entre lo animal y lo humano y se concibe realmente una simbiosis, ¿no? Una fraternidad. Y pues yo le puse a este pasaje, digamos, hermano sol, hermana luna, refiriéndome a una famosa oración de San Francisco de Asís, que es el Cántico de las Criaturas, ¿no? Y en el que él percibe todos los elementos del mundo y a los astros como sus hermanos. Em, en particular, claro, y bueno, y San Francisco de Asís, pues es el fundador de la orden franciscana, ya es un personaje posterior a Hildegarda, digamos que cuando Hildegarda está falleciendo, ¿no? Unos 3 años después nace Francisco, pues que es el fundador de la orden franciscana, pues una de las órdenes mendicantes más importantes de Europa, digamos, en unas situaciones de muchísima tensión, ¿no? En medio de las cruzadas. Y pues lo que van a hacer estas órdenes es darle una renovación al cristianismo, ¿no? Porque perciben, digamos, que hay una alta corrupción de la iglesia, de sus estamentos, de las jerarquías que se manejan. Entonces es un llamado
a volver al cristianismo en su expresión pues de pobreza, de humildad, ¿no? Imitando a Cristo, ¿no? En ese tipo de manifestaciones. Y pues San Francisco es un personaje bien particular porque pues era hijo, digamos, de una familia burguesa de Italia, pues que tenía un cierto poder adquisitivo. Su padre era comerciante de ropa. Y pues Francisco vivía una vida bastante cómoda, convulsa, ¿no? Como de mucho festejo, de mucha cosa, hasta que tiene, pues, digamos, esta visión divina, ¿no? De fundar una orden diferente, ¿no? Y pues abandona todos los lujos que tiene toda su vida. Hay una famosa historia en la que Francisco entra a una iglesia desnudo, ¿no? Un poco retando al padre, porque además pensemos, ¿no? Como ahí la relación semántica entre que el padre vendía ropas y vendía telas, ¿no? Y el hijo desnudo, ¿no? Como que había muchísima tensión por ese tema de la vestimenta en Francisco. Finalmente cuando entra desnudo a esta iglesia, pues el padre que está dando la misa en esos momentos le da también autoridad para que siga, digamos, su camino hacia la humildad y la pobreza, ¿no? Y pues hace todo este ejercicio de fundar esta nueva orden. Y hay un pasaje en particular, bueno, hay muchísimos, pero esto lo estoy tomando de la biografía, pues que es más, la primera biografía, de hecho, de Francisco, que está escrita por Tomás Celano, que era un contemporáneo de Francisco, en el que hay muchísimos pasajes en el que se le reconoce a Francisco como un gran amante de la naturaleza, ¿no? Él ve la naturaleza como sujetos dignos de tener una relación con la divinidad, ¿no? Y los alienta a que alaben a Dios también, ¿no? Así como el hombre puede alabar a Dios, las plantas también lo pueden hacer, los gusanos también lo pueden hacer. Y hay un pasaje famosísimo de su vida. De hecho, nosotros tenemos la natividad, no sé si en Chile también hacen este tipo de ejercicio, pero por ejemplo en Colombia, cuando llega la Navidad, nosotros en nuestras casas armamos un pesebre, ¿no? Entonces armamos con figuritas, ¿no? Que venden artesanos o bueno, quien sea, se decora el árbol de Navidad, ¿no? El típico árbol, pero en la parte de abajo se arma un pesebre, ¿no? Y siempre es como una tradición muy típica para celebrar la Navidad y es gracias a Francisco, ¿no? Que se arma la Natividad, la escena de la Natividad, es el primero que la reproduce, pero además la reproduce en vivo. Porque en esta gruta del Grecio en Italia, él trae animales vivos, ¿no? Para hacer uno pudiera decir, un performance, ¿no? Del nacimiento de Cristo. Entonces, en esta escena a mí me parece bellísimo algo que sucede allí. Les voy a leer este pedacito de un ensayo que yo escribí sobre la escena, ¿no? Para pensar también en esa relación con lo animal. Entonces dice lo siguiente: para ejemplificar una joya dentro de todos los escritos sobre Francisco. En la famosísima Cena de la Natividad, Francisco termina estableciendo la importancia de reproducir un pasaje bíblico tan importante, no desde la reflexión o recordación de lo textual, sino en la vivencia física, o si se quiere, literal del pasaje. Porque, de nuevo, volviendo a lo que les decía del sistema de lectura medieval, lo que se intenta es descubrir un mensaje secreto, ¿no? Entonces, cuando se hacía exégesis, no sé, de la Biblia o de, por ejemplo, un bestiario, lo que se leía tenía que ir más allá, tenía que ir a una profundidad, ¿no? Y a mí lo que me encanta de este momento es que realmente recrea en su fisicalidad y en su mensaje literal ese pasaje, ¿no? No se trata de buscar necesariamente la lectura alegórica del texto o claro, esta escena de la natividad, es el nacimiento de la divinidad en la tierra, ¿no? Y como con todas esas morales religiosas y cristianas, sino que lo trae más acá, no lo trae a ese espacio físico y de vivirlo en la carne. Entonces casi que hace un ejercicio contrario a lo que exigiría la lectura alegórica y da un paso más acá
de la lectura alegórica para alinearse con una lectura literal, una que es superficial, infantil y animal. Y aquí esta adjetivación hay que tomarla como una potencia positiva y no como un detrimento. ¿Cuál es la resolución que toma? Hay que representar vivamente la escena de la natividad con un buey, asno y heno para poder vivir ese misterio del nacimiento de la divinidad. Extasiado y lleno de inefable gozo, según Celano, su biógrafo, Francisco se para frente al nacimiento que ha mandado instalar en la gruta del pueblo de Grecho y cada vez que pronuncia a Cristo Jesús, y aquí cito directamente de la obra de Celano, le dice el niño de Betlem, y pronunciando Betlem como oveja que bala, su boca se llena de voz, o más aún de tierna afectación. Cuando le llamaba niño de Belén, oh Jesús, se pasaba la lengua por los labios como si gustara, y saboreada en su paladar la dulzura de estas palabras. A mí me parece bellísimo esto porque hay un juego poético y de gozo, ¿no? Del gozo del cuerpo por pronunciar y jugar con las palabras, ¿no? Y usar Belém y pronunciar Belém como el balido de una oveja, ¿no? Entonces uno se puede imaginar ese resonar de la palabra entre la boca, ¿no? Y es imitando la voz de una oveja que se llena de gozo, ¿no? Se llena de gozo. Y uno podría decir ahí, pensando un poco en Deleuze, ¿no? Como es un devenir, devenir oveja, ¿no? Devenir otro para gozar. Y ahí es donde uno pudiera leer, digamos, una relación mucho más colaborativa, de amor, de afecto con la naturaleza, diferente a pues una visión mucho más hegemónica de la dominación. Y bueno, y hay muchos pasajes de su biografía que se pueden leer con ese registro. Hay otro muy famoso en el que Francisco va caminando hacia el pueblo y se encuentra con unos comerciantes que llevan un corderito que lo van a llevar al matadero. Y Francisco se quita la capa y se quita todo lo que tiene y lo compra y se los deja a unas monjas para que hagan lana con el corderito y de vez en cuando lo va a visitar, ¿no? Entonces es, claro, porque eso le recordaba al Cordero de Dios, ¿no? Entonces de nuevo ahí hace un ejercicio de no solamente recordar el asunto alegórico, sino que lo trae más acá y a través de traerlo más acá salva una vida, ¿no? Salva una vida y es consciente de ello. Entonces pues a mí me parece fascinante y pues no por nada se ha dicho que pues Francisco de Asís es el padre de la ecología, ¿no? Guardando, digamos, la distancia y pues, digamos, los términos. Bien, vamos, creo que bien de tiempo. Aquí les quería mostrar otro ejemplo literario que es fascinante y bueno, trasladándonos ya como a un registro más secular que es pues la famosa pareja de Tristán e Iseo, pues que aquí tengo uno de de las versiones del Tristán e Iseo, que es el de Bejoul, en el que me voy a basar para esta exposición, pero existen muchísimos más, ¿no? La literatura medieval es muy rica porque tiene algo que se llama variantes, entonces digamos de un solo tema o de una sola leyenda pueden salir ramificaciones con variaciones, con alteraciones de los textos, de modo que no siempre los personajes son los mismos, sino que van a variar dependiendo de de la leyenda que se esté contando. Y bueno, seguramente ustedes saben, Tristán y Iseo son como los personajes, la pareja romántica por excelencia en el mundo medieval. Mucha de la poesía lírica hace intertextualidad, ¿no? Y se refieren a ellos, como siempre, como esa paradigma de lo que es el amor, pero es un amor como sufrimiento, ¿no? En la gran temática de Tristán y Iseo, el amor como sufrimiento. Em, y en este texto particular de Beowulf existen otros. De hecho, hay un compendio muy bueno que hace la editorial, esa Ciruela, donde están todas las variantes de Tristán y Iseo, por si los quieren buscar. Pero en particular a mí me gusta la de Beowulf porque tiene como muchas afinidades y muchas construcciones en relación con con la naturaleza. Déjenme voy a tomar un poquito de agua. Mm, bien, entonces en esta versión sucede algo muy
particular y es que Tristán y Iseo, Tristán es el sobrino de Marco, que es el rey, Iseo es la esposa. Entonces hay un triángulo amoroso ahí muy delicado, muy preocupante. Y bueno, Tristán e Iseo se enamoran porque toman una pócima cuando venían para Cornwall, que es el reino del rey Marco, y se enamoran perdidamente. Y pues van a hacer lo imposible por estar juntos. Entonces, claro, el rey pues siempre los va a estar persiguiendo. Y hay un pasaje entonces en el que Tristán e Iseo se escapan de las manos del rey Marco y terminan viviendo en un sitio que se llama el bosque de Morroix. Hay que tener en cuenta un par de cosas, digamos, antes de adentrarnos en esta lectura, y es, por un lado, el bosque en la Edad Media es un concepto legal. Em, digamos, el bosque tampoco es lo que nosotros nos imaginamos usualmente, que el bosque es como este sitio poblado de árboles, sino que el bosque en la Edad Media también incluye campos abiertos, ¿no? Espacios donde puede haber producción agrícola o hay animales para la cacería, ¿no? Entonces, la palabra en inglés, por ejemplo, forest, o en francés, forêt, viene de fuero, ¿no? Del fuero real, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos ver cómo esta palabra tiene unas repercusiones legales porque son territorios que están protegidos por el rey, y en los que solamente puede tener acceso, pues digamos, los nobles, ¿no? Y el ejercicio de la cacería es un ejercicio de la nobleza en el que no todos pueden participar. Entonces las clases más bajas de la sociedad medieval van a estar excluidas de entrar en estos territorios y de cazar los animales. Entonces lo que sucede, digamos, en la Edad Media, y estas leyes empiezan, digamos, con los procesos, digamos, de asentamiento de los francos en Inglaterra hasta el siglo XIV, es que se va a generar una protección incidental de los animales que habitan esos parques reales y a los que no todo el mundo tiene acceso. Ahora bien, pues eso es lo que dice en papel. Ya otra cosa en la práctica, pues el bosque es un lugar tremendamente habitado por todo tipo de sujetos que están allí cometiendo actos ilegales, escapando, es un refugio, es un espacio para los ermitaños, para toda la sociedad marginal, digamos, de Edad Media, y están pasando cosas muy extrañas, pues sobre las que no hay mucho control, ¿no? Y uno pues también puede pensar que por más em, cuidados o vigilados que estuvieran estos parques, pues los animales son entes móviles y pues simplemente pasaban de un bosque a otro y a diferentes territorios y pues no había forma de tener mucho control. Sin embargo, sí hay estadísticas de cómo para la época, digamos en el caso del libro de Behoul en el siglo XII, los animales de caza, pues sí, la población había tenido un aumento considerable, así también como, digamos, la tala de árboles pues estaba protegida, ¿no? Precisamente por este fuero real que tenía la monarquía sobre estos territorios, ¿no? Entonces es muy interesante pensarlo también desde la historia medioambiental en asociación con la literatura. Y de nuevo, reforzar la idea aquí que el ejercicio de la cacería está asociado con la clase social. La gente más humilde de la clase, pues de la Edad Media, no podía cazar, estaba prohibido y había animales, por ejemplo, como los ciervos o como los jabalíes, que eran solamente para la caza de los nobles, en un ejercicio, digamos, del poder, de ejercitarse también para mantener sus habilidades para la guerra, y era solamente en ciertos momentos del año en los que se podían cazar ciertos animales con fines, digamos, festivos, pero no era, digamos, el día a día, ¿no? Y por otro lado, en el caso que les quiero mostrar del bosque de Mojoa, que hay un personaje que es maravilloso, que aparece aquí y es el perro de Tristán, Husband. Am,
que aparece, digamos, con este simbolismo en la obra de la fidelidad absoluta. El perro en la Edad Media usualmente se va a ver como un animal absolutamente fiel. Eso se puede percibir, por ejemplo, en la producción de escultura funeraria, ¿no? En varias iglesias de Europa. Cuando se visitan, por ejemplo, tumbas de reyes, uno va a encontrar a los pies de los reyes un perrito, ¿no? Y eso significa pues que ese sujeto era fiel, ¿no? También que se le tenía fidelidad y que además era fiel. Por ejemplo, si hay un perro al lado de una reina, ¿no? Una dignataria, es porque le era fiel al esposo, por ejemplo. Entonces tiene ese simbolismo el perro. Pero digamos, más allá de eso, también hay algo muy interesante y es que para la época se está discutiendo teológicamente si, digamos, Cristo vino a salvar a todas las criaturas, ¿no? Para que se rediman, si eso salva también a los animales, por ejemplo, ¿no? Y si en ese sentido los animales tienen una responsabilidad moral. em, y pasan cosas muy curiosas en la época. Por ejemplo, hay una leyenda del siglo XIV en Francia, bajo el mandato de Carlos el Loco, en el que hay un fuero, digamos, o una justa, digamos, hay un duelo, más bien, es un duelo, que además los duelos ya para la época pues estaban pasados de moda, digamos, no era la manera en la que se hacía justicia, pero hay un duelo. Físico, ¿no? En el que hay un perro que odia, digamos, a un vecino que parece ser que no tenía muy buena relación con su antiguo dueño, ¿no? El dueño falleció y el perro cada vez que veía al vecino se ponía furiosísimo, lo odiaba. Entonces el rey ve esa situación y dice, bueno, vamos a ponerlos en un duelo, el perro contra el hombre. Y eso sucede en París para ver, pues el que gane, digamos, es el inocente o el culpable. Entonces se pone, digamos, en este contexto legal al perro, luchan cuerpo a cuerpo. Al perro le dan un barrilito para que se esconda, ¿no? Y finalmente el perro termina derrotando al vecino. Y cuando está a punto de matarlo, el vecino confiesa que mató al dueño del perro. Entonces, claro, ahí se empieza a ver algo muy curioso en la Edad Media y es que hay juicios a animales, ¿no? También hay un famoso juicio en Francia a una cerda que se comió a un niño. Entonces, pues se habla, digamos, en las crónicas de cómo la cerda fue llevada al juicio y se le pidió declaración. Bueno, es una cosa alucinante. Y aparece también, por ejemplo, un caso volviendo a los perros, que es el caso de Sanguinefort, que es un perro santo. Claro, esto es desde una construcción más popular, pero eso nos dice, digamos, la importancia de las relaciones afectivas también con los animales en la Edad Media, ¿no? Que uno siempre tiende a pensar que la Edad Media, por ser esta época, pues que ustedes seguramente ya saben que no es así, pero por ser esta época de barbarismo, de guerra, ¿no? De retraso, entonces que la gente tenía solamente relaciones brutales con los animales y que los explotaban y los golpeaban y no es el caso. Em, Hay mucha atención y cuidado sobre todo a los perros, ¿no? Hay un afecto ahí que se está generando. Y el caso de Sanguinefort es fantástico porque es un perro que lo santifican desde una, claro, vertiente popular. Y se cuenta una leyenda que este era un perro de una casa noble, donde había un bebé, y los papás del bebé un día se van, y entra una serpiente a devorarse al niño donde está durmiendo. El perro lo defiende, em, pero el niño queda todo lleno de sangre, digamos, después de esa lucha. Entonces, cuando los papás vienen y ven pues la tremenda escena del niño manchado de sangre, piensan que es el niño que está sangrando, mandan a matar el perro y, claro, oh sorpresas, pues se dan cuenta que no, que encontraron como la piel de la serpiente por ahí y era la serpiente en realidad la que lo había atacado. Y pues se arrepienten muchísimo de haber matado pues a su perro y le da digamos, le dan una sepultura digna y ponen, digamos, una tumba que se vuelve después un lugar
peregrinaje y bueno, se vuelve como un perro santo. Entonces, todo eso nos dice de otras relaciones que se están formando ahí. Y en el caso del perro de Tristán, sucede algo terrible. Y es ahí donde uno ve, digamos, donde se quiebra, digamos, las fronteras entre lo animal y lo humano, porque cuando Tristán y Iseo se van a vivir al bosque, terminan viviendo como animales, ¿no? Tristán y Iseo pierden todos los rasgos de la cultura que han construido en la sociedad en la que habitan, se la pasan comiendo carne cruda, ¿no? Como que no tienen sal, no tienen pan, el texto insiste mucho en eso, como que han perdido el registro de lo que significa la cultura. Tristán se vuelve un asesino en serie, ¿no? Mata excesivamente animales, cosas, pues el texto nos muestra esos excesos. Y a la par sucede, digamos, en sentido contrario, otro fenómeno y es que Husband finalmente va a buscar a Tristán al bosque porque por su fidelidad pues lo va a hacer. Cuando Husband llega al bosque, Tristán lo ve y dice, no, nos toca matarlo porque por culpa de él nos van a encontrar aquí y Marco pues nos va a terminar matando. Entonces Iseo clama por piedad y dice, no, pues vamos a entrenarlo para que cuando case no ladre. Y es horrible la escena porque cada vez que el perro de Tristán va a cazar un animal, claro, el perro ladra, esa es su naturaleza, pero Tristán cada vez que puede le da un palazo por la cabeza y el perro se calla y aprende, digamos, lo amaestras más bien para que cada vez que case no ladre, ¿no? Y lo hace silenciosamente y, ¿no? Y tiene como unos comportamientos humanos en ese sentido, ¿no? Como que se sabe controlar. Entonces hay una alteración de las naturalezas de tanto humanos como animales debido a esta penetración en el bosque, que el bosque pues es el margen, digamos, de la cultura en la Edad Media también. Bien, y ya para cerrar, yo les quise traer algunas conclusiones también para que vean algunos elementos visuales, ¿no? De cómo en la literatura medieval existe un espacio para la variedad de cuerpos, ¿no? De cuerpos que están fusionados con lo animal. Entonces, pues les traje algunas imágenes de, por ejemplo, el Roman de Renard, que es pues una serie de fábulas de el siglo XII y XIII, donde Renard es un zorro que vive en una corte, ¿no? Y que tiene pues estos comportamientos muy desviados, muy inquietantes frente a su sociedad. Entonces, pues por un lado, como esas fábulas que representan comportamientos humanos a través de lo animal, el famoso Roman de Melusine, de Jean Diarra, que es esta leyenda, pues que se decía que una casta o una línea de la realeza de Francia venía de Melusina, que es una hada mitad humana, mitad serpiente. También acá les traje una imagen de San Cristóbal, que era, pues se decía que por un error de traducción termina siendo pues un santo con cabeza de perro, ¿no? Pero pues lo que es, digamos, el error está en que San Cristóbal era de Canaán, pero las traducciones pusieron San Cristóbal es un can y entonces en la iconografía, sobre todo del mundo oriental, ¿no? Como ortodoxo oriental, termina San Cristóbal con cabeza de perro. Y una última imagen que les quería mostrar es esta imagen, claro, que también es una invitación a que seamos conscientes de la cercanía que hay de la naturaleza con el manuscrito, ¿no? Las materialidades del manuscrito. Y por ejemplo, esta nos muestra cómo, por ejemplo, los lectores o los escribas de un texto medieval, cuando veían agujeros, porque claro, esto es pergamino hecho con piel de animal, ¿no? Con piel de cordero o con piel de vaca también en algunas ocasiones. Y cuando se hace, claro, las pieles de los animales son imperfectas, ¿no? Y tienen toda serie de texturas. En algunos de los manuscritos se puede ver todavía el pelo, ¿no? El pelaje del animal. Y cuando tenían agujeros en la piel, entonces los escribas aprovechaban para hacer decoraciones de otros animales con esos agujeros, ¿no? Entonces a mí me parece fascinante como
ese asunto de pensar el manuscrito medieval en constante relación con lo natural, pues porque los tintes están hechos de vegetales o minerales, la piel, el pergamino es hecho de animal, ¿no? Entonces hay una relación inevitable con lo animal en la Edad Media. Entonces, pues así como para concluir, pues lo que podemos percibir a través de esta presentación es que pues hay una variedad enorme de actitudes frente a la naturaleza, y pues algunos prejuicios que podemos desmontar es que pues no hay, digamos, la Edad Media por serlo, no es que sea más cercana a lo natural, ¿no? Como idealizar, digamos que porque la gente pues todavía vivía en condición de ruralidad, entonces había como esta idea o idealización de la naturaleza como algo bucólico, pero tampoco hay una brutalidad o actitudes necesariamente violentas o explotativas frente a la natural. Muy importante revisar aquí los bestiarios, todas las leyendas, las fábulas y narrativas sobre animales maravillosos o híbridos, el hombre que actúa como animal y el animal que actúa como hombre. Y diría yo pues que lo que hay en la Edad Media son relaciones profundamente porosas y no tan limitadas entre lo humano y lo no humano. Y aquí les traigo una cita también del historiador Kerry Wolf, que se llama, es un texto bastante importante que se llama The Animal Turn. Y esto es una traducción que yo hice, pero él dice acá en su texto que una vez entendamos que el humano y el animal son reliquias del humanismo filosófico que aplana la corriente complejidad y multidimensionalidad de lo que es, de hecho, muchas y variadas formas de estar en el mundo, que son compartidas en un sinnúmero de maneras a través de las fronteras interespecies, entonces la pregunta de lo animal y de la animalidad del ser humano solo puede ayudar a abrir asuntos fundamentales que es mejor no pensar como esencias ontológicas discretas, sino en términos de procesos, dinámicas y relaciones. Y para terminar, les dejo algunas lecturas. Un libro que a mí me parece fundamental y que de hecho salió también hace poco, un libro sobre los animales, es el de Michel Pastoureau, que es una historia simbólica de la Edad Media Occidental y tiene todo un capítulo, bueno, tiene varios, de hecho, uno que es sobre los animales en la Edad Media y, por ejemplo, hace un estudio muy lindo sobre el cerdo en la Edad Media, sobre el león, y también tiene uno sobre la madera. Está muy bueno, es súper recomendado. También un texto que mencioné en la presentación, que es el de Adeline Rocroi, La percepción de la naturaleza en la Alta Edad Media. Y finalmente un texto que es muy bello, que es el de Lidia Moore, que precisamente estudia el fenómeno de la naturaleza en relación con el amor en textos vernáculos del siglo XII y XIII, y pues ahí incluye un estudio también sobre Tristán y Iseo, sobre el Román de la Rose y también sobre el cliché de Chrétien de Troyes. Entonces eso como para que vean otras perspectivas y bueno, por supuesto, de las obras que estudiamos, pues hay un compendio muy bueno de Claudia Amico, que es una filósofa argentina y sacaron una serie muy bonita que en una editorial que se llama Galerna sobre pensadoras del mundo antiguo, y pues ahí está editado un compendio muy bueno de Hildegarda, pues la obra de Tomás de Celano, que es la biografía de San Francisco de Asís, que esa la encuentran publicada en la BAC, que es la Biblioteca de Autores Cristianos, y pues el Tristán e Iseo en ese compendio que les dije de Ciruela, que está en toda la colección, está muy bueno también. Entonces, bueno, con eso cierro. Muchísimas gracias. Ok, dame un aplauso. Ahí estoy yo. Bueno, Pilar, como estamos un poco en la hora y los estudiantes Ujú, ya tienen otro curso, ujú. lo voy a cerrar porque no alcanzamos Listo. a desarrollar preguntas, pero creo que lo que ofreciste es suficientemente amplio, al mismo tiempo profundo, tiene muchos matices, así que hay harto material para poder profundizar. Y
cabe señalar para los estudiantes y eventualmente quienes escuchan, y bueno, había más inscritos, pero esto es siempre bien relativo quién llega. La presentación después la vamos a subir al YouTube, así que te voy a avisar y va a quedar disponible. Si alguno después quiere profundizar algo de estos temas, me puede decir y yo le transmito el correo. También ella tiene ¿cuál es el nombre de tu Instagram? Que es un unicornio, pero no me lo sé de Eh, memoria. sí, ya te digo exactamente para que lo busquen si les interesa y ahí me pueden seguir. Sí, claro, Es ahí. dama, raya al piso, unicornio, raya al piso. Ah, claro. Ujú. Dama-unicornio. Por si es que la quieren seguir, ella publica cuestiones del mundo medieval eh, y ese es otro espacio donde poder relacionarse. Sí, diga, diga. Porque en este caso, por lo que comentaba, justamente hay una cierta significado, buscar un significado religioso en la misma naturaleza. Una pregunta que se me genera, ¿también se llegaba a atacar o apuntar a algo como pecador o satánico? Como ¿En la para... naturaleza? Ah, ¿alcanzaste a escuchar? Eh, Sí, ujú, ya, escuché. sí. Sí, que si se captaba algo de relaciones satánicas con lo natural. En la Sí. naturaleza, claro, si es que Ujú. llegaba a darse esa lectura. Por supuesto, sí, digamos, hay una naturaleza que tiene unas connotaciones divinas, ¿no? Entonces uno lo puede ver muy fácil en los bestiarios. Por ejemplo, un animal como el unicornio siempre representa a Cristo, ¿no? Es como la escenificación de Cristo por su pureza. Pero, por ejemplo, hay otros animales que tienen una connotación negativa, ¿no? Por ejemplo, el zorro sí es asociado Mm, con el demonio por su capacidad de engañar, ¿no? Entonces, el zorro, digamos, cuando quiere atrapar una presa, se hace el muerto, ¿no? Y, y expide como un halo delicioso, ¿no? Como que atrae sus presas y eso era asociado con lo diabólico, ¿no? Entonces, la naturaleza también es susceptible de sí. estar corrupta porque, digamos, también desde la narrativa cristiana, pues después del paraíso, pues ya se corrompe, digamos, el orden de las cosas y también hay ese tipo de seres que son demoníacos, ¿no? Entonces sí, digamos, eso se ve también. Ujú, Si me permites, Pilar, en esta idea que ujú, es interesante, mm, en el mundo medieval, esto que acaba de observar Pilar a partir del zorro, también se da con otro. Por ejemplo, ujú, la serpiente. La serpiente en el mundo clásico, no voy a entrar mucho porque no hay tiempo, pero a saber, no tenía una lectura negativa. Es más, si hacen memoria en Antigua, yo siempre comenté que la serpiente es vista como algo positivo, porque se renueva, porque se mueve por todas las dimensiones. Y es en el mundo medieval que se va a cargar de una mirada negativa. Y de hecho nosotros hemos heredado, me refiero a nosotros occidentales, la ujú, carga simbólica de que la serpiente es algo negativo, que trae mala suerte, en fin, y esto viene por este momento. Durante ujú, el mundo medieval se carga de ese significado y algo similar ocurre con otros animales. Así que tu pregunta es muy adecuada y daría como para que uno indague. Por ejemplo, el gato negro ujú, también adopta una lectura negativa, pero es una negativa dentro de una lógica un poco mística, sacra. Es por ahí. No es, digamos, o asociada a Satanás, te fijas, hay toda una lectura como binaria del mundo, buenos ujú. y malos, un poco así para que se entienda, si bien el tema da para mucho, pero justamente porque es una pregunta interesante. Muy bien, pues mil gracias, Pilar, y que estés No, muy con bien. gusto. Un abrazo, Bueno, chao, chao. cuídense mucho. Me disculpo.